Terminó de bajar y recorrió las paredes, entrecerrando los ojos bajo la tenue luz que enviaban desde el techo las 2 bombillas de 50 vatios. Sería mejor poner de 75, pensó. Encontró los envases con la pulcra etiqueta que anunciaba cereal, escrita de su puño y letra. Había puesto una rodaja de pimiento rojo en lo alto de cada uno y prosiguió con su inspección, mirando incluso en el espacio detrás de la caldera con sus múltiples conductos. No encontró nada. Se dirigió otra vez hacia los escalones que subían a la cocina y miró alrededor con ceño, apoyando las manos en las caderas. El amplio sótano estaba más limpio desde que les había encargado a los 2 hijos de Larry Crockett que le construyeran un cobertizo para guardar las herramientas detrás de la casa, hacía un par de años. Ahí estaba la caldera que parecía una escultura impresionista de la diosa Kali, con sus 20 caños que salían retorciéndose en todas direcciones. Estaban los dobles cristales para las ventanas que tendría que hacer colocar pronto. Ahora que había llegado octubre y la calefacción estaba tan cara, estaba cubierta de plástico. La mesa de billar que había sido de Ralph estaba cubierta de plástico. La mesa de billar que había sido de Ralph. Eva le pasaba la aspiradora al paño cuando llegaba el mes de mayo, aunque nadie hubiera jugado en ella desde la muerte de Ralph en 1959. Y no era mucho más lo que había allí abajo. Un cajón lleno de libros que pensaba llevar al hospital de Cumberland, una pala para la nieve, con el mango partido, un tablero del que pendían todavía algunas de las viejas herramientas de Ralph, un baúl donde había guardado cortinas que ya debían de estar enmojecidas. Pero ese olor la inquietaba. Volvió a recorrer los muros con la mirada. Sus ojos se posaron en la puertecilla que llevaba al sótano del piso inferior. Pero hoy no pensaba bajar allí, de ningún modo. Además, las paredes del otro sótano eran de cemento. No era probable que se hubiera metido allí ningún animal. Sin embargo, «Ed», llamó de pronto sin razón alguna. La hueca resonancia de su voz la asustó. La palabra se extinguió de la penumbra del sótano. En nombre de Dios, ¿por qué se le había ocurrido hacer eso? ¿Qué iba a estar haciendo Ed Cray allá abajo cuando fuera a un sitio idóneo para esconderse? ¿Bebiendo? A Eva no se le ocurría que en todo el pueblo hubiera un lugar más deprimente para beber que ese sótano. Lo más probable era que anduviera por el bosque con ese inútil de su amigo, Virgil Rathbun, bebiéndose el sueldo de alguien. Así y todo, permaneció un momento más mientras miraba alrededor. Aquel olor era espantoso, sencillamente espantoso. Ojalá no hubiera que hacer fumigar el sótano. Echó una última mirada a la puertecita del otro sótano y empezó a subir por las escaleras. 8. El padre Callahan les escuchó a los 3 y cuando terminaron su relato, eran las 11:30 pasadas. Estaban sentados en el fresco y espacioso salón de la rectoría, y el sol se derramaba por los grandes ventanales del frente en bloques que parecían tan sólidos que se pudieran cortar. Al mirar las motas de polvo que danzaban en los rayos del sol, el padre Callahan se acordó de una vieja historieta. Una mujer que estaba barriendo con una escoba mira el suelo, sorprendida. Ha barrido parte de su sombra. En ese momento él se sentía un poco así.
Por segunda vez en 24 horas, se veía enfrentando con una total imposibilidad. Solo que ahora la imposibilidad se veía corroborada por un escritor, un muchachito aparentemente equilibrado y un médico a quien todo el pueblo respetaba. Así y todo, una posibilidad es una imposibilidad. Uno no puede barrer su propia sombra, pero eso era lo que parecía haber pasado. Me resultaría más fácil aceptar que consiguieran provocar una tormenta y un corte de luz, dijo. Pues es verdad, se lo aseguro, le reiteró Jimmy mientras se llevaba la mano al cuello. El padre Callahan se levantó y sacó algo del maletín de Jimmy. 2 bates de béisbol truncados con la punta aguzada. Es un momento nada más, señora Smith, dijo mientras giraba en sus manos a uno de ellos. No le dolerá. Nadie rió. Callahan volvió a dejar las estacas. Se dirigió a la ventana y miró hacia Joyner Avenue. Todos ustedes son muy convincentes, comentó, e imagino que debe agregar una pequeña información de la que aún no disponen. Nuevamente se dirigió a ellos. En el escaparate de la tienda de muebles de Barlow y Straker hay un cartel de cerrado hasta nuevo aviso. Esta mañana a las 9 fui a hablar con el misterioso señor Straker sobre las afirmaciones del señor Burke. Las 2 puertas, las dos puertas de la tienda, la de delante y la de atrás, estaban cerradas con candado. Tendré que admitir que eso concuerda con lo que dice Mark, señaló Ben. Es posible, y también es posible que se trate de una mera casualidad. Permítanme que vuelva a preguntarles si están seguros de qué deben hacer. Permítanme que vuelva a preguntarles si están seguros de qué deben hacer intervenir en esto a la Iglesia Católica. Sí, respondió Ben. Pero si es necesario, prescindiremos de usted. Y en último caso, estoy dispuesto a ir solo. No será necesario, respondió el padre Callahan, mientras se ponía en pie. Acompáñenme a la iglesia, caballeros, para que pueda oírles en confesión. 9. Ben se arrodilló torpemente en la mojosa penumbra del confesionario. Su mente era un torbellino atravesado por destellos de imágenes surrealistas. Susan en el parque, la señora Glick que retrocedía ante la cruz, su boca convertida en una herida abierta que se retorcía. Floyd Tibbets, que salía de su coche dando traspiés, vestido como un espantapájaros para arremeter contra él. Mark Petrie, asomado a la ventana del coche de Susan. Por primera y única vez se le ocurrió que todo eso pudiera ser un sueño, y su espíritu fatigado se aferró ansiosamente a ella. Divisó algo caído en un rincón del confesionario y se inclinó a recogerlo. Era una cajita vacía de pastillas de menta. Tal vez se le había caído del bolsillo a algún niño. Ese toque de realidad era innegable. El cartón era real y tangible bajo sus dedos. La pesadilla era real. La puertecilla corredera se abrió, pero Ben no pudo ver nada. Una gruesa pantalla cubría la abertura. ¿Qué tengo que hacer?, preguntó a la pantalla. Bendígame, Padre, porque he pecado. Bendígame, Padre, porque he pecado, repitió Ben y su voz le sonó hueca e irreal en ese espacio cerrado. Ahora dígame sus pecados.
¿Todos?, preguntó Ben abrumado. Los más representativos, dijo Callahan con voz seca. Ya sé que tenemos algo que hacer antes de que caiga la noche. Con esfuerzo y procurando tener presentes los 10 mandamientos como marco de referencia, Ben empezó a proseguir. Proseguir no se le hizo fácil. No tenía sensación alguna de catarsis, solo la torpe incomodidad de estar contándole a un extraño los secretos más sórdidos de su vida. Pese a todo, se daba cuenta de que era un ritual que podía volverse compulsivo. Tan cruelmente compulsivo como el alcohol desnaturalizado para el bebedor habitual. Era un acto que tenía algo de medieval, algo de execrable, como un ritual de regurgitación. De pronto recordó una escena de la película de Bergman, El séptimo sello, donde una multitud de penitentes harapientos atravesaban un pueblo asolado por la peste negra. Los penitentes van autoflagelándose con ramas de abedul, hasta hacerse sangrar. Tan aborrecible se le hacía desnudarse de esa manera, y perversamente no se permitió mentir, aunque podría haberlo hecho de manera convincente, que la misión de ese día cobró a sus ojos definitiva realidad, hasta que casi pudo ver la palabra vampiro impresa en su mente, y no con letras de presentación de películas de terror, sino en un cuerpo pequeño y fino, como talladas en madera o escritas en pergamino. Prisionero de ese ritual ajeno, se sentía desvalido, sustraído a todo contacto con su época. El confesionario podía haber sido un producto directo hacia los días en que incubus, hombres lobo y brujas eran parte aceptadas de la oscuridad externa, y la iglesia el único final de luz. Por primera vez en su vida, Ben sintió el vaivén lento y terrible de las edades, y vio su propia vida como una tenue chispa que brillaba en un edificio, que si se viera con claridad, podría enloquecer a todos los hombres. Matt no les había hablado de la idea del padre Callahan, que sentía a su iglesia como una fuerza, pero en ese momento, Ben la habría entendido. En ese cubículo fétido, podía percibir la fuerza que se adentraba en él como una palpitación, dejándolo desnudo y despreciable. La sentía como jamás podía sentirla un católico, habituado a la confesión desde su infancia. Cuando salió, recibió con agradecimiento el aire fresco que entraba por las puertas abiertas. Se masajeó el cuello y retiró la mano cubierta de sudor. Callahan se asomó. No ha terminado todavía, le advirtió. Sin decir palabra, Ben volvió al confesionario, pero no se arrodilló. Callahan le ordenó un acto de contrición, 10 Padres Nuestros y 10 Aves Marías. Eso no lo sé, explicó Ben. Le daré una tarjeta donde están escritas las oraciones, dijo la voz del sacerdote. Puede ir diciéndolas en silencio mientras vamos en el coche hasta Cumberland. Ben titubeó un momento. ¿Sabe que Matt tenía razón cuando dijo que iba a ser más difícil de lo que pensábamos? Antes de que esto termine vamos a sudar sangre. ¿Sí? Se limitó a decir Callahan. ¿Cortesía o incertidumbre? Ben no habría podido decirlo. Cuando bajó los ojos advirtió que todavía tenía en la mano la cajita de pastillas de menta, que se había convertido en una masa informe bajo la presión convulsiva de sus dedos.